Bueno, vamos a hablar ahora de las conexiones políticas que tiene toda esta situación que se está viviendo en Argentina con Emilio Graglia, que es especialista en el tema. Pero antes contame una designación muy importante que has tenido aquí en Córdoba, un instituto o un organismo que se reactualiza, ¿no? Sí, bueno, primero mucho gusto. Sí. Sí, el gobernador Yarlora ha puesto en marcha nuevamente el Consejo Provincial de Planificación Estratégica. Algo que es realmente importante, que hace mucho que no se hacía, ¿no? Muy importante porque se puso en marcha en 2009, tuvo 5 años con un trabajo muy destacado a cargo de Daniel Sobato. Claro. La reforma política de Córdoba, Claro. pionera en esa materia, fue uno de los tantos productos del COPEC. Y justamente la idea es ponerlo en marcha nuevamente para generar consensos a mediano y largo plazo. Nada fácil en este país. Precisamente, hablando, ese es el tema que vamos a hablar, el consenso. Fíjate vos lo que está sucediendo en la realidad, ¿no es cierto? Se habla de consensos y la necesidad de diálogo, pero el tema está con quién hablamos. Imagínate claro, que vos querés hablar con el radicalismo y hablas con Martín Lustó. Martín Lustó vota de una manera y todos sus dirigidos votan de una manera diferente. Dentro del PRO hay una, digamos así, una dispersión dentro de todos los que lo integran, e inclusive aquellos que pertenecen a la misma línea, digamos decir, a la misma línea de Macri, piensan todos distintos. Se pensaba en un acuerdo entre Macri y Milei. Eso ha quedado en la nebulosa. Parece de hace 1000 años. Parece de hace 1000 años. Si miramos hacia la propia coalición cívica, es decir, en un momento determinado hubo apoyo hacia Milei por parte de sus dirigentes, pero en los últimos tiempos hay un enfrentamiento muy serio. Los gobernadores pueden arreglar algo en los tratos que están teniendo con Guillermo Francos o con otros funcionarios, con Nicolás Pose, pero resulta que cuando llegue el momento de la votación, sus representados en el Congreso, llámese senadores o diputados, nadie sabe para qué lado van a patear, para qué arco van a patear. Bueno, es dificilísimo hacer consenso. Esa dispersión de la oposición, digamos, puede ser una ventaja a favor del oficialismo. Porque hoy tenemos una realidad muy rara, porque el oficialismo, Javier Milei como presidente, es una persona que hasta hace 2 años ninguno de nosotros hubiera dicho Milei va a ser presidente y mucho menos La Libertad Avanza. O sea que es una persona nueva, con una fuerza política nueva, con muy poca experiencia en la gestión pública y en la gestión política. Que se está viendo esta falta de experiencia. Sí, y la están pagando. O sea que tenemos un oficialismo que desde el punto de vista político es débil. Tiene minorías en ambas cámaras del Congreso Nacional, no tiene ni un gobernador, creo que ni un intendente tampoco a favor. Ahora, todo eso podría ser una ventaja. Claro que si a eso le sumamos la fragmentación de la oposición, decimos, ¿y el diálogo se va a establecer entre quiénes? ¿Quiénes son los interlocutores? Y hoy son los legisladores nacionales y los gobernadores, de un lado, con una gran dispersión, y del otro lado el presidente Milei y un grupo muy pequeño de funcionarios, muy pequeño, extremadamente pequeño, 2 o 3. Para colmo, Emilio, lo que pueden llegar a arreglar esos integrantes, digamos así, del círculo rojo, muchas veces es desmentido por el propio Milei. Claro. La cuestión es que alguien, generalmente el oficialismo, tiene la responsabilidad de llamar al diálogo. Y la oposición, un poco lo que ha hecho con el Pacto de Mayo. Que es una iniciativa muy saludable. En medio de una cantidad de agravios, yo creo que innecesarios por la generalización. Mira, yo creo que en el Congreso. Está insisto en la personalidad de Milei. Sí, no solamente eso, Gustavo, sino que si uno encuesta, el 80% de la población, pero no de ahora, desde hace muchos años, y lo hemos conversado, no solo en Argentina, en América Latina, tiene una bajísima consideración favorable respecto al Congreso. Efectivamente. La desconfianza en el Congreso Nacional es inferior al 20% desde hace muchos años. Entonces, si va el presidente y agravia a los legisladores, lo más probable es que haya un 80% de la opinión pública que esté de acuerdo. Ahora, eso institucionalmente no se sostiene, sobre todo si a continuación se los invita a un pacto. A los gobernadores, no a los legisladores. Exacto. Pero
siempre hay que ver el vaso medio lleno o el vaso medio vacío, pero la convocatoria está hecha. Y eso es importante. Yo creo que los gobernadores, algunos por lo menos, inteligentemente han aceptado y han dicho, sí, los 10 puntos del pacto están bien, muchos de ellos son tan genéricos. Ejemplo, tenemos que discutir la coparticipación federal. Vaya tema. Claro, hace muchos años. Es decir, la discutieron, sancionaron la ley, muchísimos no estuvieron de acuerdo, después dijeron hay que reformarla, pero nunca la reformaron. Bueno, pero el acuerdo sobre la necesidad de discutir está. Bueno, lo discutamos. ¿Por qué decir que no a eso? La cuestión es... No, el tema hay que discutirlo. ¿Qué hacemos? Claro, ¿y qué hacemos a continuación? Hay que discutir la parte de la reforma laboral, hay que discutir la reforma impositiva. Es decir, hay tantas cosas. Sería muy importante que el presidente entienda, no en sus dichos, porque creo que el discurso es un discurso para su propia tribuna y hay que esperar que se mantenga en esa línea, pero sí en los hechos, negocie, acuerde, logre leyes en el Congreso, por lo que decía Gastón, que es algo de la política, pero que repercute en la economía. Se lo está diciendo el Fondo Monetario Internacional. Exacto. Entonces, va a necesitar... Muy impaciente. Va a necesitar esa negociación, va a necesitar negociar con los gobernadores, acordar con los gobernadores algunas cuestiones. Y eso yo creo que están dadas las condiciones. Me parece que estamos lejísimos, pero a mí me parece que estamos muy cerca de esa posibilidad. De hecho, Milei está haciendo cosas que había que hacer y que no sé qué otro dirigente político hubiera hecho si no fuera él, que proviene de fuera de la política. No, eso es imposible. Pero fíjate vos lo que está sucediendo, ¿no? Hace 100 días que Milei asume. Y resulta que ahora todas las consideraciones se hacen que las negociaciones se están haciendo pensando en el 2025. Es decir, no terminamos de votar y elegir un presidente que estamos pensando en lo que puede pasar en las elecciones legislativas del 2025. Y algunos están pensando en el 2027, Gustavo. Algunos están pensando en... Y cuando llegue la hora de definir las candidaturas a presidente, no sabemos qué va a pasar mañana. Exacto. Entonces, ha hecho ajustes con un costo social muy grande, con un costo político también que empieza a pagar, porque es cierto que la consideración pública es alta, pero viene a la baja. Nosotros tenemos que recordar que hace muy poco, el 19 de noviembre, ganó en segunda vuelta, es cierto, en segunda vuelta, pero casi con el 60% de los votos. Hoy está con una imagen positiva que supera el 40%, o sea que se desgasta ese capital político. Es una imagen alta, pero que viene a la baja. Está pagando ese costo. Socialmente es insostenible, porque recién hablaban de los jubilados. ¿Hasta cuándo? Tenemos el piquetazo hoy. ¿Hasta cuándo se va a sostener eso? Y además es insostenible desde el propio punto de vista fiscal, porque la recesión, la desocupación y demás consecuencias negativas llegan a un punto que pone en riesgo el propio ajuste fiscal. Efectivamente, porque mirá, esta recesión ha hecho que caiga la IVA, por ejemplo. El 8%. La recaudación del IVA, por ejemplo. Exacto. Entonces, también no es sustentable fiscalmente en el corto plazo. Pero las condiciones para el acuerdo están dadas. Hay sector, yo creo que el presidente desaprovecha un sector amplio de la oposición que no sé por qué razones, ni son... Lo más importante no es entender cuáles son sus razones, algunos por un complejo hasta de culpa, ¿verdad? Dicen, bueno, estamos dispuestos a apoyar. Bueno, aprovechemos eso, algún acuerdo tiene que hacer. Ojalá efectivamente sea así. Gracias, Emilio. Muchísimas gracias. Por supuesto, en cualquier momento seguimos conversando. Muy amable, muchas gracias.